Les doy la bienvenida a Inferno. Esta noche seré su guía y los acompañaré a adentrarse a las más espeluznantes pesadillas. Apaga todas las luces, asegura todas las puertas y ponte cómodo, porque aquí es donde da comienzo nuestro recorrido por Inferno. Esta historia me sucedió en el 2014. Soy bombero. Una noche, cuando me encontraba de guardia, recibimos una llamada de emergencia. Inmediatamente nos dirigimos al lugar. Al llegar, la escena era de terror. Un auto había chocado contra la parte posterior de un camión. El pequeño automóvil se encontraba hecho trizas. Mientras mis compañeros intentaban rescatar el cuerpo de una pequeña niña de entre los fierros, yo contenía a la madre, que desesperada intentaba acercarse. La niña perdió la vida al instante. Días después, yo empecé a soñar con esta niña, tal y como la había visto, con sangre en su cara. Esto me sucedía a diario. En mis sueños, ella me mostraba un pequeño peluche de delfín. Yo despertaba exaltado y con un fuerte dolor en el pecho. El miedo que sentía era horrible, tanto que no descansaba bien y me quedaba dormido en mis guardias. Un compañero se me acercó y me preguntó qué me pasaba. Yo le conté los sueños que tenía con esta niña, algo que nunca me había pasado. Él me comentó que a lo mejor era la impresión de haberla visto muerta, debido a que yo tenía un hijo de más o menos su edad. Mi compañero me aconsejó que debía ir a visitar a la madre. Busqué en los archivos de la policía la dirección de la madre. Fui. Al llegar, le conté a la madre mis sueños. Ella inmediatamente se puso a llorar. Me dijo que ella también soñaba con la niña y que su pequeña no podía descansar en paz. Lo que más me impactó fue cuando la mamá me mostró el pequeño delfín de peluche, tal y como yo lo veía en mis sueños. No podía creer que realmente existiera. Pasaron varias semanas hasta que dejé de soñarla. Por esos días, se acercó la madre a la compañía de bomberos y me dijo que había ido a dejarle el peluche en el mausoleo donde estaba la niña. Esta situación realmente me impactó. Yo nunca antes había visto a la niña hasta el día del accidente. No sabía nada sobre el peluche que tenía. Sin embargo, no sé cómo pude soñarlo. Hasta el día de hoy no encuentro explicación. Tampoco sé por qué me eligió a mí, pero me consuela saber que ella descansa en paz junto a su pequeño delfín de peluche. Mi historia es muy difícil de creer para muchas personas. Incluso me llamaron loco cuando llegué a platicarles a mis familiares sobre lo que me sucedió. Pero créanme, lo que vi, escuché y sentí esa noche jamás se me olvidará. Era octubre de 1999. La mayoría de personas ya tenían sus adornos y sus ofrendas del Día de Todos los Santos Difuntos. Yo iba a la secundaria, si no mal recuerdo, tenía 13 años de edad. Yo era un niño muy reservado en esa época. Casi no convivía con mis compañeros, ya que entré a destiempo en esa escuela. Acabábamos de mudarnos a esa ciudad. Yo iba en el turno de la tarde y por ende salía ya de noche de la escuela. El camino era largo pero tranquilo, a excepción en el trayecto que tenía que pasar forzosamente por un panteón. Me daba un poco de miedo, y más porque había ocasiones en las que sentía que alguien me miraba entre las lápidas, así que trataba de pasar lo más rápido posible. Un día en particular, a la hora del receso, yo me dirigí a la cooperativa a comprar un refresco. Mientras esperaba mi turno en la fila, unos niños que estaban jugando fútbol me empujaron sin querer, y con la fuerza del empujo, yo le tiré su comida al bully de mi salón. Al instante me disculpé, pero el sujeto me amenazó que me pegaría al salir de la escuela. Antes de eso, en particular, nunca me hizo nada, a pesar de ser el nuevo. Al salir de la escuela, traté de que no me viera e irme lo más rápido posible a mi casa. Después de un par de calles, miré hacia atrás
y no vi que me siguieran, así que sentí alivio por un instante. Ya casi llegando al panteón, alguien gritó mi nombre. Volteé, pude observar a lo lejos que venía el sujeto junto con otras 2 personas. Se acercaban rápidamente a mí. Traté de correr, pero el peso de mi mochila no me lo permitió, y lo que más temía sucedió. Me agarró de la mochila tumbándome al piso. Ahí me comenzaron a patear hasta que uno de ellos, del golpe, me sacó el aire. Ahí me comenzaron a patear hasta que uno de ellos, del golpe, me sacó el aire. En ese instante, el bully le comentó a los otros que me arrastraran para una tumba. Yo no podía ponerme de pie y mucho menos defenderme después del golpe en el estómago. Estaba tratando de agarrar un poco de aire, pero no podía. Los 3 me llevaron arrastrando para dentro del panteón. La verdad, me llevaron muy adentro de él. Al llegar a una zona que al parecer era más vieja y descuidada, me encerraron en un nicho abandonado. Por lo visto, ya tenían preparado todo para hacerme la maldad. Trabaron la puerta con unas tablas que estaba arrumbada por ahí. Por más que empujaba, no podía abrir o derribar la puerta. Al momento sentí más desesperación por el encierro que por el miedo de estar en una tumba. Pasaron aproximadamente unos 30 minutos y por más que gritaba, nadie lograba escuchar en ese momento. Mientras trataba de buscar una salida, un viento demasiado helado golpeó las tumbas y de paso el nicho donde estaba encerrado, haciendo crujir las paredes del mismo. Al instante sentí como alguien me tomaba del hombro. Rápidamente volteé, pero no había nada ni nadie, y así como si nada, sentí como alguien respiraba al oído, acompañado de un suspiro aterrorizante que me heló la sangre. Lo curioso es que parecía que iba a la par del viento. Poco a poco, un miedo indescriptible perturbó mi ser. Estaba sumamente angustiado, haciéndome la idea de que quizás nadie nunca me encontraría y ahí me quedaría hasta que alguien llegara a pasar o abrir el lugar. Me arrinconé y me quedé ahí viendo a todos los rincones, o lo que podía ver, porque ya estaba muy oscuro, pero al parecer en el nicho la oscuridad era sumamente horrorosa. Pasaron las horas y yo no podía pensar en otra cosa más que salir de ahí. De repente de nuevo ese viento horroroso golpeó de nuevo el lugar, pero esta vez con más fuerza, levantando un hedor terrible. Un hedor que en ese momento no podía describir, pero ahora que lo recuerdo, era un olor a muerte, pero a muerte vieja. Un olor que se impregnó en mi nariz como un puñetazo. Poco a poco, mi mente me jugó muy mal, o eso creía yo. Escuché quejidos alrededor, niños jugando entre las tumbas, pero sabía perfectamente que no eran niños, porque grité que me sacaran y jamás se acercaron a auxiliarme. Todo estaba fatal, el miedo me consumía poco a poco, el hedor cada vez se volvía más intolerante, me sentía sofocado de no poder respirar aire puro. Pero eran tantas las sensaciones que tenía en ese instante que no podía más. Empujé con todas mis fuerzas la maldita puerta y por fin pude moverla un poco. Sentí un poco de alivio y traté de seguir empujando, cuando de la nada, ese maldito viento volvió a azotar todo mientras recorría el viejo panteón, que golpeó la puerta con más fuerza que yo. Parecía que tenía mente propia. No quería que saliera de ahí, pero en ese instante, de nuevo escuché un susurro en mi oído, pero esta vez fue más largo y agonizante. Me tapé las orejas y grité con tanta fuerza para no poder escuchar ese maldito lamento, pero algo me tomó de los pies. Eran unas manos que se sentían demasiado delgadas, que fueron avanzando poco a poco por mis pies, mis piernas, hasta llegar a mi cadera. Intenté agarrarlas con mis manos y se sentían huesudas, heladas. En ese momento solté esa cosa y me volví a arrinconar, observando lo más aterrador que he visto en mi vida. Poco a poco, una cosa de forma humana se fue incorporando desde el piso. Podía verlo con claridad, porque en ese instante la luz de la luna entró por una ranura del techo, iluminando a ese ser. Yo estaba aterrado y más que aterrado, paralizado por aquella visión. Y más aún porque emitía un quejido sepulcral, un quejido que más de dolor parecía de angustia y de tormento, como si alguien o algo lo estuviera manipulando, interrumpiendo su descanso. Poco a poco, esa aparición se fue acercando a mí, lentamente, muy lentamente. Yo no podía quitarle la mirada de encima, pero algo me hizo reaccionar. Me paré sigilosamente y corrí lo más rápido que pude para empujar la puerta.
logrando abrirla un poco, lo suficiente como para poder escapar de ese condenado sitio. Esa cosa de nuevo me tomó de los pies, jalándome hacia adentro del nicho. Yo grité lo más fuerte que pude mientras trataba de soltarme de sus heladas y muertas manos, hasta que un cuidador del lugar salió de la nada, me tomó de los brazos y jaló con tanta fuerza que pudo sacarme de ahí. Me dijo con un tono de regaño: «Corre, sal de aquí y no mires atrás». Yo, algo confundido, corrí sin mirar atrás. Corrí tanto que de momento a otro ya estaba en la puerta del panteón. Cuando llegué a la reja, miré en dirección de donde venía y vi que el cuidador que me ayudó caminaba entre las tumbas, desvaneciéndose entre ellas. Me salté las rejas y cuando estaba en la calle corrí a mi casa. A lo lejos vi que estaban varias patrullas afuera de mi casa y mis papás muy angustiados. Rápido corrí a ellos abrazándolos. Por fin estaba a salvo. Pasamos muchos años viviendo en ese lugar. Yo trataba de irme por otras rutas y ya no pasar por el panteón, porque cada vez que caminaba cerca o rumbo al panteón, ese maldito viento volvía a soplar, acompañado de ese quejido espeluznante que parecía que estaba atrapado en mi oído, dejándome helado como aquella vez. Muchas veces me hicieron limpias y esas cosas, pero nada me haría olvidar o superar ese trauma. Hasta la fecha, no sé lo que me sucedió. He platicado tantas veces esta experiencia. Muchos me tachan de mentiroso o que lo inventé. Otros pocos me creen. Yo sé lo que vi o lo que sentí en esa ocasión. Ahora que soy adulto y tengo mi familia, trato de ser valiente ante muchas situaciones, pero cada vez que recuerdo esta historia, vuelvo a ser ese niño de 13 años, muriendo de miedo encerrado en ese horroroso lugar. Sé que te sientes sola y triste, pero yo siempre estaré a tu lado. Sé que por las noches aún lloras mi ausencia porque me fui demasiado pronto. Pero yo, con mis lindas y pequeñas manitas, limpio tus lágrimas. Sé que fui un bebé muy deseado y sé que solo por eso soy muy afortunada. Sé que aún te enojas y te reprochas preguntándote si hiciste algo mal. Pero no, mamita, porque sé que me amaste desde que supiste que vendría al mundo. Sé que tu cuerpo hizo todo lo que pudo para que yo me quedara contigo. Y no sabes lo reconfortante que fue el tiempo que estuve contigo en tu vientre, dulce y calentito. Y fue gracias a eso, a que te preparaste con todo el amor del mundo. Mamita, por favor sigue preparándote así, porque así tú estarás súper bien preparada para el próximo intento. Cuando llegue mi próximo hermanito, se sentirá igual que yo. Por favor, ya no estés triste, mamita. No me gusta verte así. Sabes que los miro desde el cielo, los cuido y los amo. Y desde aquí te aseguro que guiaré hasta tus brazos a mi hermoso hermanito. Pero sabes, mamita, ¿qué es lo mejor? Que sé que algún día nos volveremos a encontrar. Podrás al fin tenerme en tus brazos y yo, el más feliz del cielo, seré. Felicidades por haber llegado a la última etapa de nuestra visita por infierno. Espero que hayan disfrutado de sus peores pesadillas y les invito a incorporarse en el próximo recorrido. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, dar like y compartir. Si eres poseedor de algún relato aterrador que haga crecer infierno, puedes enviarlo a nuestro correo que aparece en pantalla. También puedes hacernos llegar sus experiencias de manera privada a cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí lo tienes, has salido de infierno. Me paso a retirar. Hasta el siguiente encuentro.